Página web www.congreso.gov.pe, las redes sociales y el canal del Congreso, CNC. Continuamos con Líder Noticias y en esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a la licenciada Mary Mashco, psicóloga del Hospital de Chancay, responsable del programa de salud mental del nosocomio chancayano. Aquí vamos a dejarle los micrófonos para su saludo. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Líder Noticias. Sí, buenas tardes, Gina, y buenas tardes pues a todas las personas que escuchan Radio Líder. Bueno, en esta oportunidad pues estamos acá en Radio Líder con la intención de poder un poco informar acerca de los servicios que vamos a tener también en el hospital, acerca de lo que es hospitalización de salud mental, ¿no? De pacientes. Sí, efectivamente. También está con nosotros el doctor Carlos Pau, director del Hospital de Chancay. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí en Líder Noticias. Hola, Gina. Gracias a ti más bien por darnos el espacio. Sí, licenciada Mary Mashco, hay un servicio de salud mental dentro del hospital. Coméntenos, hay algunas novedades dentro de este programa. Sí, como ya algunos habrán escuchado, el Hospital de Chancay va a implementar servicios de hospitalización de pacientes con salud mental. Y bueno, en esta oportunidad, en estos días, estamos en todas las coordinaciones para equipar los ambientes, ¿no? Que va a ser en el pabellón de medicina. Estamos viendo, ¿no?, las compras y todo eso para que los pacientes que sean hospitalizados allí pues tengan una buena atención, ¿no? Entonces hay todo un presupuesto para esto, para implementar todo este servicio. E inclusive los pacientes que van a ser hospitalizados pues van a tener una enfermera, un técnico que van a estar pendientes de ellos, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que estos pacientes se sientan bien y que una vez estabilizados emocionalmente pues ya se le da de alta, y todo esto tiene que haber pues que la familia también se comprometa con la intervención que se hace también ahí con los pacientes de salud mental, ¿no? Claro, ¿no? Doctor Pau, ¿esta hospitalización se da en otros hospitales o es cómo anteriormente se ha dado hospitalización de pacientes con estos problemas? En realidad nosotros siempre hospitalizamos pacientes con problemas psiquiátricos. Lo que pasa es que cuando los estigmatizamos como pacientes psiquiátricos nos imaginamos probablemente aquel paciente que está deambulando por la calle. Claro. Un poco que de manera inmediata nuestra cabeza se va hacia ese tipo de pacientes. Y no son los pacientes que vamos a hospitalizar. Un paciente psiquiátrico tranquilamente es aquel paciente con depresión mayor. Una depresión mayor es aquella en la cual el paciente puede ya estar pensando que su vida no tiene sentido o que pensando en la posibilidad de suicidarse inclusive. Claro. Ese es un paciente con depresión mayor y para nosotros es un paciente psiquiátrico. Entonces, en realidad agradecemos el espacio que nos das porque nos da la oportunidad de aclarar algunos conceptos que para nosotros son conceptos tan sencillos, tan del día a día, pero que para la población decir paciente psiquiátrico, olvídate, resulta ser bastante chocante. Es más, hasta ahora nosotros tenemos pacientes en los cuales vemos en la consulta de medicina y notamos que están con algún grado de depresión, por ejemplo, si es que hablamos de depresión como para hacer el ejemplo sencillo, y le decimos que debe ir a psicología, desde ahí nomás inclusive algunos pacientes ya están teniendo cierta resistencia, ahora mucho menos por supuesto, pero todavía existe. Y es más, existe mucho mayor resistencia todavía cuando le decimos al paciente que debe pasar una consulta por psiquiatría. Ya de escuchar nomás en la palabra psiquiatría, sienten que uno los está estigmatizando y los está un poco que colocando como pacientes, como te digo, se les viene a la mente inmediatamente el paciente que está probablemente en la calle deambulando solo, un poco perdido probablemente, ¿no? Pero no, o sea, en realidad los pacientes que vamos a tener son pacientes que ya hemos tenido en muchas oportunidades, que los hemos hospitalizado también en muchas oportunidades, pero que ahora tenemos la oportunidad de que gracias al direccionamiento a nivel del Ministerio de Salud está dirigiendo presupuesto para que esto se potencie. O sea, no es una decisión suya. No, por supuesto que no. No, esto es un direccionamiento a nivel nacional, ni siquiera es regional, es a nivel nacional. Y esto, lo bueno de esto es que ahora nos van a dar dinero, nos asignan dinero por hacer un trabajo que prácticamente ya hacíamos.
con algunas diferenciaciones, sí es cierto. Como bien dijo la licenciada Mary Mashco, vamos a tener, por ejemplo, dentro del presupuesto que se nos asigna ahora, vamos a poder contratar enfermeras, vamos a poder contratar todo un equipo, psiquiatras inclusive también, todo un equipo que interviene en la atención de estos pacientes, que ya antes lo hacíamos con el personal que teníamos, ¿no? Sí. Ahora lo vamos a hacer con este nuevo presupuesto, va a sumar a un personal más calificado que vamos a tener para que nos apoye con las actividades propias de este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuántos psicólogos hay en el hospital actualmente? Ahorita somos 8 psicólogos. Incluido pues el que recién también se está contratando. Claro, ¿no? ¿Y psiquiatra? Psiquiatra y 2. 2 psiquiatras. ¿Y es suficiente, considera usted? Hasta el momento sí. Sí, hasta el momento sí. Claro, ¿no? Porque ustedes reciben de la policía, de la fiscalía, los casos que llegan directamente al hospital. Así es, todo. En realidad sí, tenemos una carga bastante regular, pero con 2 psiquiatras que tenemos hasta la fecha responde la necesidad de la población. Además que tampoco vamos a hospitalizar a todos los pacientes, ¿no? Claro. La gran mayoría de pacientes que nosotros vemos son de manejo ambulatorio, o sea, en el consultorio se da tratamiento, van a la casa y siguen con su tratamiento. La gran mayoría. Yo creo que unos pocos pacientes dentro de lo que actualmente manejamos por lo menos van a poder ser o van a tener la necesidad de ser hospitalizados y manejados de otra forma, ¿no? ¿A partir de cuándo se da este servicio? Hoy día justamente teniendo una reunión con todo el equipo que estamos coordinando, ¿no? Entonces hemos visto la probabilidad de que la inauguración de este pabellón sea el 18 de noviembre. Estamos en todo eso, como les menciono, las coordinaciones para poder equipar, ¿no?, los ambientes donde van a ser hospitalizados los pacientes. Entonces el 18 de noviembre es una fecha tentativa, ¿no? Así para es. La inauguración de ese pabellón que dentro del hospital de Chancay como parte del servicio de salud mental. ¿Algo más, licenciada Mary Mashco, respecto a este servicio en el hospital? Sí, un poquito de repente aclarar que la hospitalización de los pacientes, ¿no?, con un problema psiquiátrico no es, por ejemplo, de que en casa nosotros tengamos un problema con algún menor de edad, un adolescente, un joven con problemas de adicciones, por ejemplo, y que vayan al hospital y quieran hospitalizarlo, ¿no? Entonces, ya el doctor Pau ha mencionado, ¿no?, de que, por ejemplo, son los pacientes que van a llegar con un problema de depresión mayor, con un intento de suicidio, por ejemplo, con una crisis de ansiedad, ¿no?, entonces grave, crónica, también una sobredosis, ¿no?, de alcohol, de drogas. Entonces esos tipos de pacientes son los que van a ser hospitalizados, y aquellos pacientes también que presenten síntomas de psicosis, ¿no? Entonces esos son los pacientes que van a ser hospitalizados y que, como le menciono, con la terapia familiar, la intervención familiar que se va a tener en el momento que este paciente está estabilizado emocionalmente, se va a dar de alta, pero eso sí, el psicólogo que va a estar ahí de turno es el que tiene que estar pendiente a que este paciente, cuando salga de alta, ya tenga su cita en consultorio, ¿no?, un tratamiento ambulatorio, porque eso es lo que tiene que continuar, ¿no? Y nosotros tenemos que estar pendientes, hacer el seguimiento de esos pacientes que ya están dados de alta para que sigan con su tratamiento y puedan seguir con la familia, ¿no? Porque ahora lo que se quiere, o con la nueva ley de salud mental, nos dice de que ya el paciente con un problema psiquiátrico no va a estar hospitalizado, ¿no?, sino es que tiene que estar en casa con la familia, y la familia tiene que saber cómo tratar, cómo ver la forma de poder ayudar a ese paciente, ¿no?, a su familiar cercano, sus hijos. Entonces todo eso tienen que tener en cuenta porque no queremos tener problemas de que no en el hospital de Chancay no los quieren recibir, o sea, no es así, ¿no? Entonces por eso es que estoy explicando un poquito quiénes son los pacientes que van a ingresar al hospital, ¿no?, en el pabellón pues de salud mental. Claro, y es importante señalar o reiterar que es a nivel nacional y progresivamente se va a ir instalando en todos los hospitales del Perú. Sí, yo creo que sí. Y un punto importante que nos permite la hospitalización es que, si bien es cierto, nosotros a través del consultorio de psiquiatría vemos muchos pacientes con estos problemas psiquiátricos, digamos, o mentales, como querramos decirlo, para que no suene muy excluyente, ¿no? Para que un paciente tengamos nosotros la necesidad de hospitalizarlo, significa que el entorno ya no está funcionando tampoco. Un paciente psiquiátrico necesita mucho el apoyo de su entorno social y familiar para poder salir adelante. Exacto. El hecho de hospitalizarlo nos permite hacer todo un trabajo integral
Y como decía la licenciada, o sea, no solamente tampoco es cuestión de que ya sale con su cita para después, que es importante, sino que hay intervención de psicología, hay intervención de servicio social, hay intervención de todo el equipo multidisciplinario que nos va a permitir inclusive hasta reunirnos con la familia para entrenar a esta familia, decirles qué necesita el paciente y de tal manera que debemos preparar ese entorno tan importante que el paciente necesita para poder reinsertarse no solamente a la sociedad, sino reinsertarse a la familia, que es lo que muchas veces no nos permite la consulta en el consultorio, ¿no? Entonces, yo creo que es un factor muy importante que si lo vemos desde el punto de vista social es para nosotros más que placentero y la verdad que nos llena de mucha felicidad tener que decir que vamos a poder darle este tipo de atención a tantas personas que de verdad nos cruzamos día a día, conversamos con amigos y familiares que están pasando por cuadros de este tipo y a veces nosotros con mucha pena no sabemos ni qué cosa decirles ni a dónde va, ¿no? Entonces yo creo que el Hospital de Chancay va ahora sí dar la oportunidad de tener este espacio en el cual de verdad nos permite hacer las cosas de mucha mejor manera. Y por otro lado, nosotros en el Hospital de Chancay estamos siempre en procesos de categorizar, siempre en procesos de tener algún nivel de complejidad que nos permita mantener o mejorar el tema presupuestal, mantener lo que nosotros llamamos la cartera de servicios, por ejemplo, que es la cantidad y el tipo de médicos especialistas que tenemos. Resulta que el tener este espacio ahora para salud mental no dificulta para nada ningún tipo de accionar administrativo que nosotros podamos tener en el hospital, sea de categorización o sea lo que fuera. O sea, al margen de la categoría como hospital que deberíamos tener, este centro mental que estamos implementando ahora, no hace otra cosa más que sumar al buen funcionamiento del hospital y sumar sobre todo a una necesidad social que tenemos bastante necesitada, ¿no? Doctor Pau, una última pregunta. ¿Se han inaugurado los nuevos ambientes de rehabilitación en el hospital? Coméntenos al respecto. Sí, bueno, era un sueño prácticamente de muchos años de todo el equipo de rehabilitación, que estuvieron trabajando en un ambiente que, bueno, como el hospital siempre va creciendo de acuerdo a la necesidad, vamos encontrando los ambientes que para el momento resultan ser los adecuados y que después con la llegada de los pacientes y con tanta cobertura que tenemos, finalmente siempre terminan quedando cortos, ¿no? Y quedando pequeños. Claro. De tal manera que el ambiente donde estaban ya no permitía que se haga una atención adecuada al paciente y probablemente más que relajarse, muchos de ellos salían probablemente más estresados o contracturados. Ahora tenemos un ambiente diferenciado. Tenemos en este ambiente de rehabilitación tenemos ambientes para hombres, para mujeres, por ejemplo, diferenciados, cosa que no teníamos tampoco. Está diferenciado en niños y adultos también, por ejemplo. Y tenemos un área inclusive que todavía estamos ahí pendiente de implementación, que es hidroterapia, ¿no? O sea, definitivamente hemos pasado de un ambiente muy pequeño o con muy pocas posibilidades de crecimiento a un ambiente que va a permitir seguir creciendo. Y lo otro que es importante resaltar es que los tecnólogos que tenemos en rehabilitación se han especializado también. De tal manera de que ayer que se hizo todo el proceso de la inauguración y todo esto, vinieron los tecnólogos, el decano de tecnólogos a nivel nacional, y él muy complacido de lo que estaba pasando dijo que habían dos factores que eran importantes para el crecimiento de esta área en la institución, en el Hospital de Chancay. Uno de ellos era el ambiente nuevo que ahora permitía mejores manejos del paciente, y por otro lado era el capital humano, el tecnólogo que sí está capacitado, y que esa confluencia de ahora un mejor ambiente y con personal capacitado no era otra cosa más que un crecimiento constante y que debíamos nosotros aprovechar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Pau, por esta entrevista. Un mensaje final a la comunidad chancayana como director del hospital. Que sigan confiando en nosotros, porque no hacemos otra cosa más que esforzarnos en que las cosas mejoren. Claro. Y que todas las actividades que hacemos en el hospital están
tienen la mirada social y tienen la mirada del paciente. Los escuchamos, sean quejas o sean elogios que nacen hacia el hospital, créanme que todos son escuchados y nuestro crecimiento está en relación al comentario justamente de la población y a la necesidad social que tenemos. Muchas gracias, doctor Carlos Juan. Muchísimas gracias. Licenciada Mary Mashco, su despedida. Gracias por estar aquí en Líder Noticias. Sí, gracias a ustedes, Gina, por la cobertura y por darnos la oportunidad de poder informarnos acerca de lo que estamos implementando ahora en el Hospital de Chancay, que es hospitalización de pacientes con un problema de salud mental, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con la licenciada Mary Mashco, psicóloga responsable del programa de salud mental del Hospital de Chancay, y con el director del hospital, el doctor Carlos Pau. Adelante, estudios.